¿Cómo les va? Muy buenos días. Esto es Orden del Día. Estamos comenzando esta jornada de día viernes previo a lo que va a ser un receso parlamentario por un par de semanas. Pero la agenda sigue siendo una agenda importante con un montón de temas para discutir. Ayer estábamos hablando de lo que pasa a nivel universitario. Los docentes universitarios están comunicando la posibilidad de nuevos reclamos a partir de la primera semana de agosto. Hay mucho debate económico, hay repercusiones acá, así que comenzamos saludando a mis compañeras. Primero ella, Carolina Ramos. ¿Cómo estás, Pato? Buen viernes. Bueno, como bien decís, estamos a las puertas de un receso invernal de 2 semanas, donde en principio no va a haber actividad parlamentaria. Recién estarían retomando el día 7 de agosto con esta sesión, Pato, pedida por La Libertad Avanza, con diferentes temas. Uno de ellos es el tema de la ampliación del Registro Nacional de Datos Genéticos que vamos a estar desarrollando. Y en paralelo, Pato, un montón de proyectos anunciados por el Ejecutivo que aún no ingresaron y que estamos con la expectativa de que ingresen en las próximas semanas. Hablamos de la ley Hojarasca, hablamos de la baja de edad de imputabilidad, hablamos de la reforma electoral, que enfrenta un escenario bastante complicado en el Congreso. Si querés, después desarrollamos el tema. Y también hablamos del proyecto de juicio en ausencia. En fin, un montón de frentes abiertos donde no termina de quedar muy claro dónde es que el oficialismo va a poner la prioridad, ¿no? Dónde es que va a poner sus mayores esfuerzos en este segundo semestre, porque son muchísimos los temas, así que sin duda se vienen 6 meses agitados en el Congreso. Bueno, y ella es María Caferata. ¿Cómo andamos, María? Hola, Pato. Hola, Caro. ¿Cómo están? Bien. Sí, ya un poquito la actividad venía flaqueando en la última semana, no estuvo habiendo mucho movimiento en las comisiones. El día de ayer hubo un encuentro en el auditorio organizado por la Izquierda y Unión por la Patria, en la cual se convocaron, fue bastante larga, se convocaron a varios de los despedidos en el sector público y privado en los últimos meses, que fueron a dar su testimonio y que empieza a dar cuenta de ver un poco cómo es que se están rearmando ese sector de la oposición más dura al gobierno, que no es ni el radicalismo ni Hacemos Coalición Federal, para ver cómo se encara la segunda etapa. El día de ayer se escuchó la voz de despedidos del Hospital Posadas, por ejemplo, hubo médicas también de empresas privadas como FATE, hubo también representantes de la Secretaría de Derechos Humanos, del Ministerio de la Mujer, del INADI. Fue bastante, duró casi 5 horas y había sido organizado por diputados y diputadas de extracción sindical de Unión por la Patria, aparte de los legisladores de la izquierda, y que tiene que ver con una estrategia que están pensando, ¿no? A ver cómo se hace para, en un contexto en el que no es muy amigable para ese sector de la oposición, porque observa que el radicalismo y el pichetismo están todavía acompañando gran parte de las iniciativas del gobierno, es decir, que no hay espacio ni para voltear el DNU, ni para impulsar las sesiones educativas, por ejemplo. Bueno, empiezan a ver cómo pueden maniobrar desde el lado de la representación de sus sectores que los votaron y también de lo que ellos consideran que son las víctimas del ajuste de Javier Milei. Entonces, ahí cada sector de la oposición está viendo cómo reacomodarse en un escenario que, de vuelta, el protagonismo lo tiene el Ejecutivo. Pues es que es un tema muy interesante ese que contás, como depende de cada sector, porque ayer me tocaba hablar con la gente de CONADU, que van a encabezar reclamos, la CONADU histórica, por lo que pasa con la universidad, que tienen un 40% de atraso en los salarios y no tienen fecha para la paritaria. Y claro, y uno plantea que si hay un reclamo de maestras, bueno, la sociedad enseguida empatiza con el reclamo y es como inadmisible que las escuelas estén cerradas y los oficialismos de turno, cualquier gobierno provincial, está como conminado a negociar con los docentes. No es gratis un paro de una semana en una escuela primaria. Pero en las universidades, la verdad que el eco es muchísimo menor, muchísimo menor. Bueno, cobran lo que cobran y si paran, digo, ¿quién es el que se preocupa, no? Y me contó un detalle que yo no sabía, que se está dando por primera vez, que los docentes de universidades privadas, de las privadas más caras porque hay más baratas, están duplicando en su salario lo que cobra un docente de una universidad pública, Los sueldos generalmente eran menores en la privada o equivalentes. Ahora están cobrando el doble. Así que bueno, pero están viendo cómo en sus reclamos recogen adhesiones. Básicamente los más complicados son aquellos docentes que tienen dedicación completa, son 40 horas.
Sí, y los sueldos malos. Yo no sé si diría que es más... A ver, la marcha más importante en contra del gobierno nacional la organizaron las universidades, ¿no? También es cierto que es difícil replicar una marcha universitaria a nivel nacional cada vez que hay problemas por los faltantes, porque no llegan era por educación pública, ¿no? Era por educación pública, pero lo que se habían motorizado en un principio habían sido los rectores de las universidades nacionales. Hay que ver cómo se articula. El día de ayer, por ejemplo, habían varios sindicalistas y algunos dirigentes de la izquierda que pedían avanzar con un paro nacional de hasta 36 horas, de unir todos los reclamos sectoriales que estaban habiendo, porque uno es el caso de los docentes de las universidades, pero vos tenés en muchas fábricas a lo largo de todo el país y después de todo lo que es el sector público que tuvieron cientos de despidos, entonces se está viendo cómo articular, mientras se sabe que la CGT y los sindicatos, por otro lado, también están viendo cómo organizarlo. El tema de las universidades, a prestar atención porque, de vuelta, me parece que son los únicos que lograron motorizar una marcha que le terminó golpeando muy duramente al gobierno nacional. Ahí hay que ver cómo es esto de... vos decías, cuando las maestras y los maestros paran, hay como un acompañamiento social, ¿no? Pero en simultáneo, cuando vemos que están tratando este proyecto de esencialidad de la educación, que lo que busca de alguna manera es limitar la capacidad de huelga de los docentes, también hay un cierto acompañamiento de la sociedad. Entonces, hay una relación tensa ahí con los paros, con las huelgas, con el hecho de no tener clases. ¿La sociedad acompaña la esencialidad, decís vos, o no? Bueno, durante la campaña, si hay algo que se identificó de algunos sectores del peronismo, es que uno de los mayores problemas que tuvieron fue el no prestar la atención a las huelgas docentes. Por eso, claro. Entonces, es una relación tensa que, si bien hay un acompañamiento y hay una identificación muy clara de la Argentina con la educación pública, al mismo tiempo ya hay cierto cansancio respecto a las huelgas docentes. Coincido, es así. Por eso habilita que se pueda estar hablando de este proyecto de ley que muy probablemente se sancione. Y no ha habido reclamos, coincido. Acá en la Cámara de Diputados. Así que es interesante para ver cómo se da esa tensión entre ambas posturas. Coincido. Bueno, estamos enseguida con Caro, que tiene sus primeras placas, 11 de la mañana con 9 minutos. El turno de lo que viene, que me dicen, que me prometen que va a ser más atenuado. Hablo del clima para los próximos días. Recordamos que nos encontramos en vacaciones de julio. Primero las provincias, después capital y provincia de Buenos Aires, pero esto es lo que está pasando con temperaturas, repito, para hoy, mañana y pasado, sábado y domingo. La temperatura en este momento se siente 9 grados centígrados. La verdad que uno venía para trabajar y era un día, no era de los peores, ¿no? Alguna nube, ayer estuvo otra vez muy complicado, pero esto es lo que indican que va a pasar. Tenuemente, esto va a ir mejorando y allá por lunes o martes de la semana que viene estaremos con mínimas más aceptables de 6-7 grados, máximas de 15-16, bastante mejor que estas temperaturas de 0 grado que hemos tenido en esta semana, donde a todo el mundo le llama la atención la continuidad de días muy fríos. Pero bueno, ahí estamos con y las lo imágenes, que viene. Pato, de los lagos congelados, ¿no? ¿Viste? Ayer vi también animales congelados. Sí, bueno, a usted le gusta mucho la vida en esos sitios. La vida silvestre. Sí, la vida silvestre, sí. Sí, pero impacta mucho porque es inusual y además tan sostenidamente, ¿no? Sí. Ahí estamos. Bueno, me está diciendo el señor director que vayamos a el diputado por la provincia, vos hablabas de frío, por la provincia de Santa Cruz, el diputado Garrido, a ver qué dice, dale. Bueno, ya sabemos que, como lo anunció el gobierno, que el impuesto país es algo que se va a dejar de cobrar, entonces creo que va a ser un punto a favor que va a tener el gobierno nacional, porque era uno de los temas que había complicado en su momento cuando se presentó la ley ómnibus. Muchos de los diputados planteamos la distribución de este impuesto para el resto del país, que no se pudo acordar en su momento, y junto al listado de empresas a privatizar creo que fue el punto de inflexión donde no se pudo avanzar en su momento con la ley ómnibus para después reformarla en la ley bases. Creo que eso va a ser un punto a favor para el gobierno, porque era un tema que ya no nos habíamos puesto de acuerdo y que bueno, ahora va a estar en el
el gran gesto político que puedan tener los distintos actores de la política argentina para tener una mirada federal. Nosotros en la Patagonia Sur, por ejemplo, en estos momentos estamos pasando una emergencia climática muy complicada, con cortes de ruta, con falta de comunicación entre localidades, lo que no permite entrar medicamentos, alimentos, este tipo de cuestiones que vamos teniendo en el transcurso de todas las temporadas invernales. En este caso pegó obviamente mucho más duro que otros años, pero que en fin, si no tenemos el aporte y el acompañamiento, o si no lo tenemos incorporado en partidas presupuestarias, se hace muy difícil para cualquier gobierno provincial poder llevar adelante soluciones, en este caso, que son fundamentales para la vida normal de cualquier vecino que está atravesando por las inclemencias climáticas muchas dificultades. Bueno, ahí estamos, 11 de la mañana con 13 minutos. Se viene enseguida María Cafferata con un temazo dentro de un rato, que es la cuestión jubilatoria, que hay que ver si el gobierno logra frenar o no el tratamiento en el Senado, o si mientras tanto hay algún proyecto que evite que esto llegue a la aprobación parlamentaria. Es un tema muy sensible, se ocupa Cafferata en un ratito. Pero ahora vamos con Caro Ramos. Primero te pregunto, Ramos, porque viste que los dos diputados de Santa Cruz no siempre votan iguales, casi siempre votan distintos. Sí. Este diputado Garrido, ¿él es Vidal, claro, el gobernador? Hay un juego interesante, digo juego, pero hay movimientos interesantes en los representantes de Santa Cruz. En el caso de los diputados, el diputado Garrido, al que acabamos de escuchar, efectivamente responde al gobernador Claudio Vidal, que Vidal estuvo siendo bastante mencionado por la no firma del Pacto de Mayo, ¿no? Yo me volví loco contando porque me decían, había 5 que no iba, que estaba claro que eran los peronistas, y me decían que había 18. Y yo digo, pero son 24. Exactamente. Efectivamente, Vidal... No fue. Que, bueno, viene dando señales, digamos, en su momento había un conflicto, recuerdo, en la provincia y los diputados habían votado en contra de una de las leyes. Bueno, en definitiva, Garrido responde a Vidal y el otro diputado por Santa Cruz, que es Sergio Acevedo, tiene un poco más de juego propio, ¿no? Claro. Claramente un dirigente de peso específico, ¿no? Acevedo. Y en el caso de los senadores, también un juego muy particular, el caso de José María Carambia y Natalia Gadano, que fueron protagonistas, recordás, de la sesión de la ley de base, donde habían llamado a no dar quórum en la previa, recordás. Casi tambalea la sesión, en definitiva se pudo alcanzar el número gracias a Martín Lustó en ese momento, pero 2 diputados cuyo voto vale y mucho, ¿no? En el Senado. 10 segundos, perdón, Ramos, 2 senadores. 10 segundos que estás impecable, con ganas de trabajar como siempre. Ramos, decime, ¿queda algo de kirchnerismo en Santa Cruz? Qué buena pregunta. Y hubo un voto castigo muy fuerte de Alicia Kirchner en la última elección, ¿no? Donde Vidal le ganó, bueno... No, porque vos me nombrás a Acevedo, me nombrás a Garrido, me nombrás a Vidal... El voto castigo, justo me hablaban el otro día de el voto castigo a Alicia muy fuerte en la última elección. Que Alicia Kirchner, senadora nacional, ¿no? Exactamente. Bueno, ahí está. Ramos, comenzamos con todo lo que tiene que ver con su tema, que es Registro Nacional de Datos Genéticos, Ramos. Sí, Pato, un tema importante, sensible a su vez, bastante complejo de entender, pero que va a ser uno de los temas de la sesión del 7 de agosto. Todavía no está convocada oficialmente la sesión, pero sí ya está pedida por La Libertad Avanza, con lo cual es un hecho que se va a concretar. Esto consiste en una modificación de la ley actual, que es la 26879, que creó en el año 2013 este Registro Nacional de Datos Genéticos. No tiene tantos años, no, 10. Pero se lo buscan modificar. ¿Por qué? Porque actualmente lo que establece esta ley es que este registro de datos genéticos solamente se aplica para delitos contra la integridad sexual. Y lo que busca este proyecto, que es una de las iniciativas de Patricia Bullrich, del paquete de Bullrich, es ampliarlo a todos los delitos del Código Penal. Esa es la principal modificación de este proyecto, que busca de alguna manera, bueno, vamos a ver cómo se aplicaría, ¿no? Pero incluye algo bastante novedoso que tiene que ver con las huellas que se toman.
y el formato de las huellas, ¿no? Vamos a ver en la próxima placa. Esto, Pato, te adelanto además que ya tiene dictamen de las comisiones de legislación penal y de seguridad interior. Un plenario que lo encabezó la diputada Laura Rodríguez Machado del PRO, una diputada claramente bullrichista, sí, claro, ¿no? Que lleva adelante justamente la agenda de Bullrich en el Congreso. No la tenía como bullrichista en el Mare Magnum, que es Córdoba, y el PRO, ¿viste? Pero bueno, no, sí, sí. Laura tiene la camiseta de Bullrich puesta. Es una de los 5 o 6 diputados bullrichistas que, entre paréntesis te digo, por ahora siguen adentro del bloque PRO, ¿no? Que es lo que venimos hablando en los programas anteriores. Bueno. Sí. Laura consiguió las firmas para dictaminar este proyecto que, como decía, amplía a todos los delitos del Código Penal este registro de datos genéticos. La ley vigente identifica al criminal a través de fluidos humanos actualmente, ¿no? Como pueden ser sangre o semen, y ahora se puede elaborar el perfil genético a través del ADN de contacto, ¿no? Cuando vos tocas algo, ADN físico, digamos, queda registrada la huella y esa es como una de las principales novedades, ¿no? En formato de código de barras queda esto registrado y es útil para distintos tipos de investigaciones penales, ¿no? Vamos a ver en la próxima placa, y son varias, cuáles son las huellas genéticas que se almacenan en este Registro Nacional de Datos Genéticos que ya existe, pero solo para delitos de ¿Datos genéticos sexual y ADN es más o menos lo mismo? Claro, exactamente. Sí. En primer lugar, huellas asociadas a la evidencia obtenida en una investigación judicial, ¿no? Cualquier huella genética registrada en un determinado elemento, por ejemplo, puede ser útil para una investigación. Víctimas de un delito obtenidas en la escena del crimen, salvo que se opongan. O sea, la víctima puede oponerse a que le tomen su huella, eso está aclarado en el proyecto de ley. También se toman otro tipo de huellas, vamos a la próxima placa, porque acá tiene que ver también con la búsqueda de personas desaparecidas. Claro. Huellas de cadáveres o restos humanos no identificados o material biológico presumiblemente procedente de personas extraviadas y también aportadas por familiares de personas desaparecidas o extraviadas, justamente para cotejar esas huellas con las que pudiese haber en el registro y poder identificar si se trata o no de la persona buscada, ¿no? También se van a recolectar huellas, y lo vemos en la próxima placa, de personas imputadas, procesadas o condenadas en un proceso penal, también personal de las fuerzas policiales y de seguridad federal. Vamos a la próxima placa. Funcionarios y empleados del Poder Judicial también van a estar sus huellas registradas, y aquellas huellas aportadas voluntariamente por cualquier persona, ¿no? Cualquier persona que quiera facilitar una investigación penal puede voluntariamente aportar su huella. Tenemos más detalles de este proyecto, que es bastante largo, y además en las comisiones se mejoró, se corrigió a propuesta de los bloques dialoguistas que acompañaron, Pato, esta iniciativa. Por eso es que la llevan al recinto, porque ya tiene los votos garantizados. De hecho, era una de las más, si se quiere, fáciles de destrabar, a contramano de otras, como por ejemplo la que desarrollamos en varias oportunidades de la legítima defensa, que esa tiene un poco más de dificultades, ¿no?, para avanzar en materia de votos. La información del registro tendrá carácter de dato sensible y reservado, y será de acceso restringido a las autoridades judiciales, solamente destinado a la investigación penal. Vamos a la próxima placa. Los patrones genéticos ingresados van a ser en formato de, como te decía, un código único de acceso, que va a ser un código de barras. Los perfiles almacenados no incluirán datos filiatorios del individuo, eso va a ir por otro carril. Y serán cotejados en la base de datos justamente para corroborar si existe una identificación positiva. O sea, si la huella registrada, por ejemplo, en la escena del crimen, coincide con una huella ya registrada en este registro, valga la redundancia, de datos genéticos. Acá otro tema importante, y vamos a la próxima placa porque esto generó bastante ruido. El registro pasa de la órbita del Ministerio de Justicia al Ministerio de Seguridad. Que había alguna objeción con eso, ¿no? Eso fue bastante debatido, había objeciones de parte de Unión por la Patria, pero en definitiva pasa, o sea, quedó así, no se cambió el proyecto, con lo cual el ministerio que actualmente conduce Bullrich va a tener en su poder, Bullrich no, claro, sí, pasa de Justicia a Seguridad, exactamente. Bullrich tendría el poder sobre este registro. Y también se invita a las provincias, a la Ciudad de Buenos Aires, a adherir, porque
es el mecanismo, ¿no? Para poder poner en práctica en definitiva este registro. Hay provincias que ya tienen registros Tal vez locales. Es más burocrático, pero digo, ¿no sería mejor un organismo más permanente que pertenezca a la justicia, por ejemplo? Porque si no acá estás muy al albur de quién ejerce el ministerio en el Ejecutivo, ¿no? Digo, vos suponete que algo está, dependiendo de la Corte, es más neutral y más permanente. Bueno, a ver. Acá cada ministro le va a dar su impronta y más tiene que ver con el trabajo que está desarrollando, además. Tanto justicia como seguridad son ministerios politizados. Totalmente, ¿no? por eso digo, no solo de la Corte hablaba. Exactamente, claro. Podría ser algún ámbito de la justicia. Tampoco la Corte cuando se creó la OJ tampoco fue garantía, ¿no? Por eso no. Pero bueno, uno presume que se presume que es un poder independiente, ¿no? Sí. Pero bueno, en definitiva, digo, ambas opciones están atravesadas por la política indefectiblemente. Y en la última placa, ¿qué establece el proyecto? Que se crea además una Comisión Nacional de Huellas Genéticas que va a estar a cargo de un poco controlar, coordinar todo el trabajo que se haga en materia del registro, porque también se tienen que coordinar los registros provinciales, ¿no? Porque una provincia quizás pueda colaborar con otra, que eso sucede actualmente, para encontrar a un delincuente, quizás cotejando ambos registros, ¿no? Bueno, el director de esta comisión será designado por el presidente y durará 6 años en sus funciones. Así que básicamente, bueno, como te adelanté, es bastante complejo este proyecto, se debatió muchísimo, tuvo dictamen y va a ser uno de los que se trata el día 7 de agosto en la sesión pedida por el oficialismo. Bueno, habrá que ver después si estos datos genéticos, digo, en algún caso son subidos o no a la web, ¿no? Este fin de semana, el pasado, leí una historia increíble de alguien que subió sus datos genéticos a la web, un familiar, que por otro lado había en Alemania una chica buscando a sus padres adoptivos. Y bueno, hubo un macheo con un pariente de acá de Rosario y ella terminó después de 45 años, una chica adoptada en Alemania, sus padres habían vivido acá en los 70, encontró al padre, que el padre había publicado circunstancialmente en la web sus datos genéticos. Alguien hizo el macheo y permitió el encuentro. Estaba muy bien contado en Mundos Íntimos el fin de semana la historia. Bueno, en un ratito viene María Caferata con un tema muy sensible como es jubilaciones, así que nosotros nos vamos a la pausa, ya venimos. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado.
millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios. Bueno, 11 de la mañana con 30 minutos y estábamos mirando acá con mis compañeras todo lo que está pasando porque recién había una publicación del presidente Javier Milei en las redes a favor de las sociedades anónimas deportivas y había una versión que indicaba que a lo mejor el tema podía volver a estar en la agenda, pero bueno, estamos en receso. A partir de hoy habrá que ver si esto o es alguna novedad para los próximos días o si pasa para el mes de agosto, pero lo que había era una publicación del presidente claramente a favor de las sociedades anónimas deportivas. Sí, así que bueno, nada, dato de hoy. Sí, que recordemos que se intentó pasar a través del DNU 70-2023, que inauguraba el formato de la SAD, pero la justicia lo terminó suspendiendo, como hizo con muchísimos capítulos que después tuvieron que ser tratados como leyes, ¿no es cierto? Sí. El caso de la reforma laboral fue uno de esos, el caso de las sociedades anónimas deportivas es otro, así que hay que ver cómo lo terminan resolviendo. Exactamente. Bueno, perfecto. Bueno, vamos con el testimonio de este hombre, diputado nacional por el radicalismo. A ver, hombre de Corrientes, su palabra. En primer lugar, nosotros tenemos que derogar la ley 22.278, que es de la época del proceso, que inclusive los organismos internacionales de derechos humanos se han quejado mucho que nosotros seguimos aplicando esa norma. En segundo lugar, nosotros tenemos que analizar de que nosotros vivimos en sociedad. La familia vive en sociedad.
muchas veces se desborda la familia, los chicos por su conducta, y hace que vaya generando daños en la persona. Claro. Si vos a partir de la edad que yo creo que debe ser que es 14 años, depende de su edad madurativa, depende de su conocimiento de escuela, depende del ámbito donde se desenvuelve, si nosotros nos marcamos o nos tratamos de recuperar el accionar de ellos, lógicamente que eso va a seguir agravándose más, y después termina la desgracia. Hoy mismo, o ayer creo que mataron a un chiquito, y uno de los que realizaron el acto fue precisamente un menor de edad. Por eso es que yo pongo en mi proyecto, que se me diferencie tanto de la diputada Carrizo como del gobierno nacional mismo, de que previo a ser juzgado, estos chicos menores de 18 años y mayores de 14 años debe primero analizarse del conocimiento científico, un psicólogo, un psiquiatra, un médico, todos los organismos que se necesitan para analizar el estado madurativo que tiene una persona, y a partir de ahí recién comenzar a aplicar esas normas si fuese. Lo primero que hay que hacer acá es hacer un estudio socioambiental de los chicos, fundamentalmente en las zonas donde tenemos crisis de diversa naturaleza. En algunos tenemos crisis de robo, en otros lugares tenemos crisis de droga, en otros lados tenemos crisis solamente de inconductas o chicos que son traviesos y que a veces uno no se da cuenta, o dándose cuenta a veces lo hace como chiste, pero que terminan de gracia muchas veces. Es decir, hacer un estudio socioambiental y ver cuál es lo que se agrava en ese lugar. Porque a veces es un problema de salud, y el problema de salud viene de la droga. Sí, te entiendo. Creo que esto es lo que hay que trabajarlo, pero para que nosotros comencemos a trabajar, tenemos que entender al chico, tenemos que trabajar sobre el chico, y tenemos que preparar organismos para que realmente trabajen sobre ellos, y en definitiva tenemos que recuperar. Claro, no es cuestión de encerrar, que no viene al caso, no es cuestión de encerrar chicos, no es solo cuestión de encerrar chicos, no es por ahí. No me interesa tampoco encerrarlo. No Además, es por ahí. yo el máximo la pena, aunque el delito fuese calificado, yo el máximo de la pena que lo coloco dentro de mi proyecto es el máximo de la pena debe ser 12 años, porque el chico puede recuperarse. Bueno, pero vamos, yo le voy a dar un solo ejemplo. A ver. En el caso, la mayoría de los países de América Latina, la edad mínima es entre 13 y 14 años, 15 años. Hay algunos países 15 años el mínimo, pero yo no creo en la edad. La edad madurativa es lo que a mí me interesa, sí, no claro. la edad cronológica. Sí, claro, muy bien. A mí me interesa. Muy bien, yo conozco chicos que tienen 12 años, 10 años y son mucho más pícaros que aquellos que tienen 19, y tiene que ver con la comprensión del delito, claro. Claro, la libertad y el discernimiento, que son los elementos fundamentales del delito. Sí, señor. Por eso es que yo creo que nosotros... Le voy a dar un solo ejemplo, perdón. Por favor. En el caso de Inglaterra, dos chicos de 8 y 10 años lo colocan a otro chico de 12 años en la vía del tren, y cierto, ese famoso caso estremecedor. ¿Claro? Estremecedor. Claro. Y usted sabe que ¿qué hace el Estado, Inglaterra? ¿Qué es lo que hace? A los dos chicos lo colocan en una escuela donde a los 23 años quedan en libertad ambos. Bueno, temazo, ¿no? La imputabilidad. Lo que me dicen que prácticamente quedó desechado es la opción de que si se bajaba la imputabilidad también se baje la opción de poder votar a partir de los 14, me habían dicho, ¿no? Sí, Pero quedó bastante desinflada esa propuesta, que había salido solo como un trascendido de Casa Rosada. No hubo anuncios concretos de parte de Guillermo Franco, como si hubo, por ejemplo, con la eliminación de las PASO. Fue un poco un trascendido que había salido de algunas fuentes de Casa Rosada para tantear un poco el terreno, y no tuvo mucho acompañamiento en los sectores de la oposición. Así que de momento pareciera ser que no lo van a terminar presentando. No soy ni abogado ni diputado, pero la verdad, bajar la imputabilidad 13 no me cierra, pero bueno, no me convence demasiado. Hay explicaciones atinentes, ¿no? Pero no me termina de cerrar a mí, pero bueno. Bueno, eso va a ser uno de los proyectos que sí o sí se van a terminar tratando. Una cosa es, vos te referís a la baja. Ya sé. Una cosa es a partir de cuando votás, y la otra bajar la imputabilidad para que seas imputable a partir de los 13. Porque ahí hay que pensarlo en términos, a ver cómo es el diálogo con... y también diálogo con la sociedad. Hay una interpretación de parte del oficialismo que por ahí puede apelar a ciertos sectores populares que están más golpeados por la inseguridad, el discurso de la baja la imputabilidad. En principio es un proyecto de Cunio, Libarona y Bullrich que sí o sí se quiere plantear en el Congreso. A mí me hace ruido, digo, vos tuviste 13
13, vos también, digo, en tus compañeras y compañeros de curso no había nadie pensando en delinquir en primer año, ¿no? Sí, el impacto no había, de era un tratar tema, a un chico de 13 años igual que un delincuente mayor de edad. Hay otro montón de cosas que están mal para que sea imputable un chico de 13, pero bueno. Te agrego igual, Pato, que hay ya proyectos presentados, además del Ejecutivo, que todavía no ingresó, ya hay proyectos con estado parlamentario. Ayer me hablaron, por ejemplo, de 2 del PRO. Por eso, Uno de Cristian Ritondo, que habla de 14 años, y uno de Diego Santilli, que pone 15. Pero en definitiva el espíritu es el mismo, ¿no? Así que creo que, hay un terreno... Sí, hay una explicación desde el derecho penal que te dice, mirá, como acá la imputabilidad es de los 16, lo que hacen bandas internacionales es introducir menores, porque saben que acá no son penados. Y bueno, puede haber explicaciones, pero me parece que hay una falla social grave, pero bueno. Y más en contextos de crisis social, en una situación económica complicada, cómo se lidia con chicos de 13 y 14 años no debería ser la misma manera con la cual se lidia. Pero bueno, son discusiones entre una mirada mucho más punitivista respecto de cómo se lidia con el delito, con otra un poquito más... más social. Más social, Bueno, no sé si están las placas de María, porque María tiene un temazo muy sensible. Estamos, bueno, a ver, ¿cómo se compatibiliza esto con lo otro que dicen que el gobierno buscaría un camino de que haya una mejora, pero que no sea la que se votó en diputados, María, ¿no? Vamos a jubilaciones. El gran tema que un poco había logrado a unir a la oposición en junio, y recién conversábamos en el bloque anterior un poco cómo le está costando a cierto sector de la oposición más dura con el peronismo y con la izquierda de encontrar banderas comunes con las cuales poder avanzar entre todos los sectores que no son ni el PRO ni la Libertad Avanza. Jubilaciones había sido uno de esos temas y se había logrado darle la media sanción en diputados en junio para un proyecto que ampliaba la jubilación mínima, que hoy está alrededor, Julio aumentó más o menos 215.000 pesos. La mínima. ¿No es la mínima. Que es la que cobra bono esa. Que cobra el bono de 70.000 pesos aparte, que hay que contárselo aparte. Pero los bonos dependen de la discrecionalidad de los ejecutivos. Totalmente. La mínima está, según la fórmula de movilidad que estableció el propio Milei a través de un DNU, en 215.000 pesos, para tenerlo en cuenta. ¿Qué es lo que se quería hacer? Bueno, se buscaba fundamentalmente tener en cuenta toda la inflación que había habido durante el mes de enero. El DNU de Javier Milei solo había reconocido un 12% de esa inflación, y lo que se buscaba hacer era, bueno, aunque sea tengamos en cuenta toda la inflación que hubo desde la asunción de Javier Milei, entonces aumentaba un 8,1% la jubilación mínima. Esto era un poco el corazón y se fueron agregando otras cuestiones. Había una cláusula gatillo de que, por ejemplo, la jubilación mínima siempre tuviera que hacer un 1,09% de la canasta básica, porque era más o menos lo que sostenía en ese momento la jubilación mínima, y la idea es que no bajara nunca de ese piso. Pero ahora nos encontramos en la situación de... El proyecto fue al Senado. En el Senado se buscó introducirlo sobre tablas la semana pasada porque está siendo dilatado por el propio oficialismo, que quiere ver si puede introducirle algunas modificaciones, porque el propio Javier Milei ya dijo que nada de proyectos que generen costo fiscal, y si va a haber costo fiscal, él va a vetar esos proyectos. Los llamó degenerados fiscales en más de una oportunidad a los diputados, y está decidido a vetar esta ley como cualquier otra ley que vaya en este sentido. Pienso en las de presupuesto universitario. Y las consecuencias que ese veto podría tener en el caso de que el presidente lo hiciera podrían ser muy duras con el propio oficialismo. Porque acá vos tenés dos cuestiones. Ahora después vamos a repasar cómo fueron los votos. En el caso que la oposición llegara a tener los 2/3, Javier Milei quedaría muy golpeado en términos de autoridad política, de que el Congreso le rechaza un veto presidencial. En un contexto en el cual el presidente tuvo su pacto de mayo en Tucumán, que está buscando organizarse y negociar con los gobernadores, que tuvo su imagen de respaldo político, que el Congreso te imponga con 2/3 y te rechace tu veto presidencial, que no es algo muy común, es un duro golpe. Y a eso le sumás la reacción que puede tener dentro de la oposición más amigable del gobierno, que no quieren ver que interrumpa el gobierno nacional sobre la legislación que sale del Congreso. Así que es una situación delicada y se está conversando, después de la amenaza del veto, la posibilidad de modificar algunos artículos de manera tal que el costo no sea tanto. Y esas conversaciones se están dando con el radicalismo. Vamos a la próxima placa.
Lo que el gobierno estaría dispuesto a aceptar es el 8,1% de aumento. Ahora, ¿cuál es uno de los mayores problemas? Esto que había sido una idea del peronismo y que Hacemos Coalición Federal y el radicalismo después lo introducen en su propio dictamen, que es hacer un aumento adicional todos los años que incluya la variable salarial. Es decir, el 50% de la variación del RIPTE por sobre la variación del IPC del semestre anterior. ¿Qué es lo que hace eso? Básicamente es, más allá de que los jubilados puedan ir ganando poder de compra en el caso de que la economía creciera y no se quedara estancado, en unas jubilaciones que están bastante bajas comparativamente con otros años. Entonces se introdujo esto. El gobierno nacional lo quiere eliminar. Quiere que sea solo IPC y que en todo caso se reconozca la inflación del 8,1%. Esto se está que además siempre vas atrás, porque el IPC te equipara con lo del mes anterior. Exacto. Pero este mes estás poniendo la plata y perdiendo. Sí. Lo que cobraste pierde poder adquisitivo, efectivamente. Exacto. Claro. Así que una de las conversaciones se dan con este punto. Ahora, qué raro que no se acepte. No pregunto, la verdad, el tema de si crece la economía, digo, hay para repartir, me parece, ¿no? Porque el argumento del gobierno es que va a generar más costo fiscal. Si yo tengo que tener en cuenta, porque creció la economía, es más plata de parte del Estado. La premisa es esa. Todo lo que genere más plata, no. Lo que sí, como saben que la oposición, el radicalismo y Hacemos Coalición Federal, y algunos de los gobernadores van a insistir con el aumento de las jubilaciones, porque la situación es muy difícil de los jubilados hoy en día, están viendo de encontrar un punto intermedio. Entonces, que haya pérdida, pero que no sea tanta. Claro. Entonces, están encontrando un resquicio. Hay que ver, la variación salarial fue una propuesta de Unión por la Patria, sin embargo, Hacemos y el radicalismo la tomó como propia, estuvo en su dictamen. Hay que ver qué están dispuestos a hacer. Eso no está del todo claro. Hasta ahora todo es WhatsApp. WhatsApp y propuestas. Sí, después tengo una pregunta clave para vos por los votos, porque hubo un montón de votos. Sí, pero ahora bueno, vamos a eso. Bueno, y los otros dos puntos que están ahí en veremos son, vamos a la próxima placa, suponete que el pago de las 82.000 sentencias pendientes en la ANSES, el gobierno ya sostuvo que está dispuesto a pagarlas porque están siendo adeudadas. El tema de las cajas previsionales es un drama y un tira y afloje con los gobernadores, con el gobierno nacional, desde que asumió Milei. Y te digo, cada vez la situación en Santa Fe, por lo menos, cada vez es más delicada. Santa Fe y Córdoba son como las provincias más emblemáticas con los problemas que tienen con las cajas. Y es que el gobierno nacional no cumple. Están habiendo algunas transferencias a algunas provincias por otros lados, pero este es un punto que el gobierno nacional quiere quitar. Y si quiere quitar las transferencias de las deudas con las cajas previsionales, Hacemos Coalición Federal no te acompaña este proyecto de ley, porque esto fue impuesto por el cordobesismo, particularmente por Martín Yarlora, que tiene mucho peso su opinión adentro de Hacemos Coalición Federal, por más heterogéneo que sea. Pero Hacemos está teniendo una actitud de aparecer como los representantes de las provincias. Si bien no tiene tantos gobernadores, tiene una pretensión de representarlos y un reclamo que viene precisamente de las provincias que tienen que les deben plata, bueno, es muy probable que lleve el rechazo. Y me parece que hay una cuestión no dicha en este debate, que sabés cuál es, que Nación quiere que estas provincias tengan jubilaciones como en el resto del país. Vos en estas provincias tenés jubilaciones. En la justicia de 2 y 3 millones de pesos. Los docentes cobran más, los empleados de las empresas eléctricas cobran más, el empleado público cobra más, en promedio en estas provincias que en Nación. Y me parece que Nación, no solo Milei, otros presidentes querían que la cuestión esté igualada. Obviamente a los gobernadores de las provincias les genera un enorme lío esto. Hace rato que viene así la historia. Sí, bueno. Absolutamente. La discusión es, no toda la situación de las 13 cajas provinciales es iguales. La misma. Lo que algunas provincias decían en su momento es, nuestro sistema de jubilaciones es mucho más similar al de Nación, por lo tanto, nuestras cajas están homologadas, deberían transferirnos antes a nosotros. Pero tiene que ver con la discusión que está habiendo hoy por hoy, que es que Nación le está recortando casi todas las transferencias a las provincias, más del 90% de las transferencias directas. Es un drama y lo que más le preocupa a los gobernadores. Entonces, la discusión es por plata y a menos que se resuelva por otro lado, como ya hemos visto en otras negociaciones, es muy probable que este punto sea difícil de quitar. Vamos al resultado electoral y el motivo por el cual esto genera tanta alarma en el gobierno. Son los 160 votos a favor. ¿Ahí hay votos del PRO? Te quería preguntar hace 10 minutos.
no las puse me ahí, parece pero no importa. Hay 16 ausentes. Porque me parece que, por ejemplo, yo me acuerdo de haberla visto a Germana, la diputada, Germana Figueroa Casa, ella muy abanderada de los reclamos de los jubilados y alguno más, por eso pregunto, no sé si todos, pero yo creo que algún sector del PRO, no sé, los Penato me parece también. Bueno, Penato fue una de las... ¿Viste? Por eso digo. Hubo 16 ausentes en total. La mayoría estaba los Penato, estaba Vidal, por ejemplo. Claro. Hubo muchos dirigentes del PRO que no terminaron formando parte de esos 72 en contra. Los 72 en contra son PRO y La Libertad Avanza, básicamente. Pero muchos PRO, la mayoría se ausentaron en rechazo de de rechazar un proyecto que buscaba aumentar las jubilaciones. En realidad, si me permitís un paréntesis, lo que proponían los Penato y Vidal, o lo que buscaron mostrar al ausentarse, era que ellas querían defender el dictamen que se firmó en las comisiones del PRO, que recordemos que había generado bastante revuelo porque se hablaba de conceder este 8% de compensación, pero en 12 cuotas. Ah, claro, ¿te acordás, Pato? claro. Después eso se modificó, quedó que la cuestionaron mucho a Vidal en el recinto. Sí, claro. Fue bastante cuestionada. Después eso se mitigó de alguna manera, poniendo que el Ejecutivo podía disponer como Nicolás Massot fue un duro crítico. Pero ellas querían... Lo que pasa que para que se votara el dictamen del PRO tenía que pasar otras votaciones antes, claro. ¿no? El de Unión por la Patria, que fue rechazado en un principio, el del radicalismo. Tenían que darse varias situaciones para llegar a votar el dictamen del PRO, pero en definitiva, como para no colisionar con el rechazo del bloque, decidieron, en vez de diferenciarse, directamente no estar presentes. Bueno, a ver, digamos entonces, Caferata, 180 votos a favor, 160 votos a favor. Que habla de la cercanía ya a los 2 tercios. Claro. Y esa es la gran discusión. Hubo muy pocos votos en contra y hubo incluso abstenciones. Las abstenciones son fundamentalmente de Frente de Izquierda de los Trabajadores, los 5 diputados de la izquierda, que se abstuvieron, pero que advirtieron que en el caso de que el gobierno nacional vetase la ley, ellos iban a formar parte de los 2 tercios para poder ratificarla. También hubo votos ahí, hubo abstenciones de parte de Producción y Trabajo, de Orrego, en los sanjuaninos. Estuvo también la diputada Omodeo, de Creo, de Tucumán, que funciona como una espada oficialista, básicamente. Entonces, es claramente un tema que genera mucha incomodidad en muchos sectores que suelen estar más cerca del oficialismo y el análisis que hacen del gobierno nacional es que frente a la posibilidad de un veto, se arriesgan mucho a que se lo terminen volteando. Bueno, vos es que hoy leía, que me parece que está bastante bien la frase, dice que Guillermo Francos es el hombre que siempre encara lo que se puede y no lo que quiere el gobierno, y una demostración fue todo lo que se negoció bien para el gobierno en la ley bases. Habrá que ver qué dice Francos. A lo mejor Francos se le ha abanderado de decirle, che, busquemos una solución acá, cedamos algo, porque si no, como decís vos, María, el riesgo de los 2 tercios es un riesgo inminente. Es como un rasgo no de omnipotencia, al contrario, tengo estos límites y me manejo de acuerdo a estos límites, ¿no? El hecho de negociar modificaciones da cuenta de que ya se está pensando con un poquito más de pragmatismo. Hay que ver si lo logran. En principio, los que están al frente de las negociaciones es José Rolandi. Negociaciones, son conversaciones que recién están comenzando, ¿no? Y es mucho por WhatsApp, más que nada. José Rolandi, que fue el principal negociador de Casa Rosada, el técnico, básicamente, con María Ibarzábal cuando se discutió la ley bases. Seguramente en agosto vaya a plantearse de vuelta el tema. En el Senado están queriendo volver a darle impulso. Agosto... Hay que prestar atención, el 7 de agosto está convocada la sesión del oficialismo que había mencionado Caro, pero hay algunos movimientos de algunos sectores de Unión por la Patria, por ejemplo, que quieren convocar sesiones antes para incomodar un poco a el oficialismo. Se está hablando incluso de la posibilidad de volver a insistir con la sesión de educación, la que se había prorrogado el FONID y el que aumentaba las partidas destinadas a las universidades nacionales, esa sesión que se había bajado porque había sido el radicalismo el que le había pedido. Bueno, Unión por la Patria está analizando la posibilidad de convocar antes de que sea la sesión del 7 de agosto para incomodar y para forzar a la propia oposición
más cercana al oficialismo a que dé quórum o no dé quórum o quede expuesto en todo caso. Y además todo esto en un marco que yo siempre lo tengo muy presente, ¿viste? Porque vos hablás y algunas cosas te quedan muy marcadas, otras no tanto. Y yo no dejo de recordar siempre lo que nos dijo cuando se aprobó la ley de bases acá, el diputado Esper, que dijo, mira, estamos aliviados, pero tenemos que conseguir 10.000 millones de dólares pronto. ¿Viste? Esa plata no está. Entonces vos sos Rolandi, y Rolandi habla con Caputo y le dice, digo, si vos tenés un respaldo y una economía que está fluyendo mejor, es más fácil sentarte con la gente de Hacemos y con el peronismo y decir, está bien, mira, no lleguemos a la instancia de los 2 tercios, acordemos, porque la cuestión económica no está resuelta, pero hay algún signo de alivio. Pero eso, claro, no está ese signo de alivio. Entonces, cualquiera de estas cuestiones significa más erogaciones fiscales y vos estás rodeado de tiburones. Es complicado, claro. No, y hay que prestar atención al que pasa hoy cuando se conozca el dato de inflación. Claro, exactamente. Que es la única bandera que tiene hoy por hoy el gobierno nacional, que fue la baja sistemática de la inflación y que, por lo que están dando todos los indicadores, va a ser más alta que el mes anterior. Se habla de un 4,7, un 4,8. Recordemos que el mes anterior ha sido de 4,2. Bueno, entonces hay que ver cómo es dentro de la narrativa oficial, cómo impactaría eso. Sí, sí, el tema económico es fundamental y digo, enrarece estas cuestiones, porque si vos tenés el respaldo del fondo, los 10.000 millones de dólares porque te ganaste el loto y tenés el Banco Central con reservas, es más fácil. Y así cualquiera. Exactamente, exactamente. Bueno, ya estuvo contando más o menos la agenda de lo que venía. Por un lado, Caro Ramos, por otro lado, María. Yo no tenía este dato, María, de que a lo mejor Unión por la Patria quiere algún tratamiento para la primera semana de agosto, ¿sería? ¿O la última de julio? No, para la primera de agosto. Está bien. Lo que parece definitivamente enterrado o no hay asomo de nada es el DNU, ¿no? El DNU 70/23, el famoso mega DNU, que recordemos fue rechazado en el Senado. No hubo hasta el momento señales, más allá de que recordemos habían pedido esa sesión Unión por la Patria que se superpuso con la de ley bases, quedó neutralizada, pero no hubo más movimientos en ese sentido. Ese acople de Unión por la Patria con Hacemos y con parte de otros sectores llegó hasta la cuestión jubilatoria, después no prosperó más. Germán Martínez, que es el titular de Unión por la Patria, siempre dice lo mismo. Nos faltan 20 votos. Cuando tengamos esos 20 votos, hablamos. Bueno, y el Ejecutivo te dice lo mismo. Esperar el año que viene que vamos a tener un bloque grande. Bueno, nosotros no podemos esperar más. Enseguida la continuidad de DTV. El mejor fin de semana, María Caferata, descanse. El mejor fin de semana para los Usted repóngase, que pasó impecable esta hora, ¿vio? Sí, bueno, nos cuidamos del frío, ¿no? También. Exactamente. Bueno, nada más. Gracias. Buenos días.